muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Nuevamente, les habla y les saluda el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada tinaja que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra de Dios, difundiendo el reino de Dios desde aquí en España para todo el mundo hispanoamericano. Como siempre, muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por estar ahí atentos al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. Saludos cordiales, estimado oyente, desde el equipo de trabajo del Ministerio Tinajas que elabora cada semana este programa para usted. Con cada programa hacemos tres cosas. Enseñamos la verdad a la gente, honramos a Dios difundiendo su verdad y disfrutamos diciendo la verdad. El canal del Ministerio Tinajas es ya un referente en la red y seguiremos siendo paladines de la verdad y dando esperanza en medio de un mundo secular sin esperanza y en medio de un mundo religioso mal llamado cristiano, plagado de mala doctrina y líderes que llevan a la gente al abismo. Hoy queremos llamar su atención con este estudio sobre dos frases famosas de la palabra de Dios, pero con contenido diferente: el reino de Dios y el reino de los cielos. Aunque mucho se ha escrito y hablado sobre el tema, y algunos creen que el reino de Dios y el reino de los cielos son dos cosas diferentes, hoy enseñaremos nuestra postura, porque creemos que no son dos cosas diferentes, sino que son la misma cosa pero como etapas diferentes. Y que son la misma cosa queda evidenciado, por ejemplo, en Mateo capítulo 19, versículo 23 y 24, donde Jesús ahí usa el reino de Dios y el reino de los cielos indistintamente. O sea, no hace distinción entre los dos términos, sino que Jesús los considera como sinónimos, aunque como veremos en el programa de hoy, ambos conceptos tienen diferentes etapas. Así que, dicha la introducción, analicemos entonces estas dos frases, el reino de Dios y el reino de los cielos. Lo haremos por separado y analizaremos cada una de las frases con diferentes puntos para su mejor comprensión. Entremos entonces en el análisis de la primera frase o la primera etapa, el reino de Dios. Punto número 1. El reino de Dios es un estilo de vida espiritual, moral y un carácter que se obtiene a partir de la conversión por medio del evangelio jurídico y siguiendo luego con la doctrina, conducta y principios morales del manual del Nuevo Testamento. El reino de Dios es Dios reinando sobre el convertido y el convertido teniendo a Dios como rey. Tenga esta definición muy en cuenta, estimado oyente, para el resto del programa. El reino de Dios es la esfera de la vida de una persona que, primero, ha reconocido el evangelio jurídico, y segundo, esa persona se pone bajo la soberanía, bajo la autoridad, bajo el reinado, bajo la doctrina y los valores morales de la palabra de Dios, desarrollando el verdadero carácter cristiano que es como el de Cristo para vivirlo en la tierra. Así de sencillo, estimado oyente. El reino de Dios es el puro estilo y carácter de la verdadera vida cristiana, no lo que se ve por ahí en las mal llamadas iglesias cristianas del día de hoy. El reino de Dios no es lo que usted ve en internet o en las iglesias con showmans, con circo, con música emocional, con espectáculo, con falsos milagros, mala doctrina, materialismo, mundanalidad, vanidad, divorcio, recasamientos y un largo etcétera. No. Eso no es el reino de Dios en la tierra. Eso es una vergüenza. Ahí no reina Dios. Ese es el reino del mundo en un edificio humano barnizado de cristiano. Y entonces, pastor, ¿cuál es esa doctrina verdadera? Esos valores morales y espirituales que forman el carácter de una verdadera persona cristiana que vive bajo el reino de Dios. ¿Cuáles? Pues sencillo, estimado oyente.
Todo lo que el Señor manda en el Nuevo Testamento a partir de la conversión por medio del Evangelio, esos son los valores del reino de Dios que debe vivir todo cristiano que se ha convertido. En otras palabras, Evangelio correcto, doctrina correcta y frutos del Espíritu. Esos son los valores y el estilo de vida del carácter del reino de Dios en la tierra. Punto número 2. Una persona se incorpora al reino de Dios solo a partir de la conversión por medio del Evangelio, no por la oración de fe, no por una experiencia emocional o mística, no por congregarse, no por cumplir ritos religiosos, no. Nada de eso es el reino de Dios, eso es el ritualismo del hombre. Jesús mismo puso el orden. Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, usted ahí verá claramente que, primero, se recibe el Evangelio, y entonces, en segundo lugar, se entra al reino de Dios. O sea, sin Evangelio no hay entrada al reino de Dios, y sin estar en el reino de Dios no se podrá estar un día en el reino de los cielos. Esa es la cadena. En Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, Jesús ahí no habla nada de repetir una oración de fe, ni repetir algo, ni aceptarlo en el corazón, ni abrirle la puerta del corazón para entrar al reino. Este pasaje de Marcos es demoledor para los defensores de la falsa oración de fe. Jesús dice que para entrar al reino de Dios es necesario dos condiciones: no repetir una oración de fe. Por lo tanto, toda persona, toda, sin excepción, que haya hecho la oración de fe, nunca entrará en el reino de Dios ni al reino de los cielos. Es más, la oración de fe lo lleva a usted al reino de las tinieblas eternas. Punto número 3. El reino de Dios es una vida de relación espiritual entre el convertido y el Señor, y a la vez es también la comunión entre las personas que se han convertido por medio del Evangelio, o sea, la iglesia verdadera. Por lo tanto, la iglesia verdadera constituida por los convertidos por medio del Evangelio son el reino de Dios en la tierra. Por eso decimos siempre que la iglesia verdadera es una raza de hombres diferentes que se nota en sus actitudes, en sus obras, en su doctrina, en su carácter y en su relación con el Señor, y luego se refleja en su relación con los demás. El que ha entrado al reino de Dios es una raza de hombres diferentes cambiados por el poder del Evangelio. Esos son el anticipo aquí de los hombres que vivirán un día allí en el reino de los cielos. La iglesia verdadera formada por los convertidos por medio del Evangelio, esos son el reino de Dios, es decir, Dios reinando sobre ellos. El Evangelio es siempre la clave, estimado oyente. El Evangelio es el poder de Dios para vivir el reino de Dios. El Evangelio es el punto de partida del reino, donde Dios ya reina sobre sus súbditos aquí en la tierra. Sin Evangelio no hay reino de Dios, no hay iglesia de Dios. Punto número 4. Según se haya hecho y obrado aquí en el reino de Dios, después de la conversión, así se recibirá premio en el reino de los cielos. Es decir, lo que se haga aquí en la tierra dentro del reino de Dios, eso determinará el cargo, el puesto, el premio, la responsabilidad y los galardones que el Señor Jesús dará a cada uno en el reino de los cielos. O dicho de una tercera manera, según uno haya obrado aquí en el reino de Dios después de la conversión, eso repercutirá en premios en el reino de los cielos. Por lo tanto, el reino de Dios es una antesala al reino de los cielos, es la primera etapa. La salvación es un regalo de Dios, estimado oyente, que se recibe por medio del libre albedrío. Pero los premios que uno recibirá en el reino de los cielos se los gana uno mismo aquí en la tierra después de la conversión, y por eso trabajamos de forma tan intensa para usted. Punto número 5. Ir a la iglesia no es el reino de Dios. Ser buena persona no es vivir el reino de Dios. Ser una persona moral no es vivir el reino de Dios. Congregarse no es estar en el reino de Dios. Estar en un ministerio, en una iglesia, no es estar en el reino de Dios.
sino que para entrar al reino de Dios y vivir el reino de Dios, hay que convertirse por medio del Evangelio. Es decir, hay que nacer de nuevo por medio del Evangelio. Nuevo nacimiento y reino de Dios son dos cosas diferentes. Primero sucede el nuevo nacimiento por medio del Evangelio, y luego el nuevo nacimiento nos da acceso al reino de Dios. Ese es el orden cronológico y teológico. Punto número 6. En casi ninguna iglesia del día de hoy se vive el reino de Dios, estimado oyente, por muy duro que suene decirlo, sino que, objetivamente hablando, lo que realmente se vive es un reino religioso inventado por el hombre. Lo que se vive es un reino moral, un reino emocional, musical, motivacional y barnizado de religiosidad. Lo que realmente se vive es el mundo metido en las congregaciones religiosas. Por ejemplo, se vive, se cree y se enseña la psicología. Se pone música mundana tipo vallenato, rock, hip hop, Hillsong, reggaetón, baladas, mariachis o música sentimental con doble sentido. Todo este tipo de música, y más con letra religiosa, se pone en las iglesias del día de hoy para que parezca más espiritual. También se usa vestimenta de forma sensual y mundana. Se vive, se cree y se practica el divorcio. Se vive, se cree y se practica la unión libre. Se vive, se cree y se practica el adulterio. Se vive, se cree y se practica el recasamiento del divorciado. Es decir, en las iglesias del día de hoy, se vive, se cree y se practican todos los valores del reino del mundo, menos los valores del reino de Dios. A pesar de llamarse iglesias de Dios, no son iglesias del reino de Dios. Son congregaciones del reino del mundo con barniz religioso. Punto número 7. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice: Buscad primeramente el reino de Dios. Eso implica que el reino se busca aquí en la tierra. El texto implica que hay que buscarlo. El texto infiere que es un mandamiento, y ahí es donde entra en juego el libre albedrío del hombre. Y luego, cuando dice primeramente, eso habla de prioridad. O sea, lo primero que usted tiene que buscar en su vida, tan pronto tiene uso de razón y voluntad, no es buscar las cosas de este mundo como un trabajo. Lo primero no es casarse, lo primero no es tener dinero, lo primero no es progresar, sino que lo primero es buscar la puerta de entrada al reino de Dios para luego entrar un día al reino de los cielos. Porque uno nunca sabe cuándo le llegará la muerte, sobre todo con esta vida tan frágil. Los jóvenes deberían buscar ante todo con prioridad el reino de Dios más que la vanidad de su propio reino y este mundo. Los jóvenes también mueren, y a veces en mayor cantidad que los mayores. Buscar el reino de Dios es prioridad para todo hombre, porque todo hombre, por el solo hecho de haber nacido, ya nace fuera del reino de Dios y camino del reino del fuego. Nosotros, como faros, somos los que le indicamos cuál es la puerta para entrar al reino de Dios, que luego le dará acceso al reino visible, material y eterno de los cielos, y así desviarle a usted del abismo eterno. Hay muchos falsos pastores que le guían a su propio reino personal en lugar de guiar su alma al reino de los cielos. Así que, estimado oyente que se llama cristiano creyente, no busque su propio reino, no se centre en su mundo, no se centre en su reino. Busque ante todo entrar al reino de Dios por medio del Evangelio, que luego le permitirá a usted entrar al inimaginable reino de los cielos. Para ello trabajamos incansablemente cada día y cada semana, para llevarle a usted el mensaje central del reino de Dios, el Evangelio. El Evangelio jurídico que enseñamos desde el Ministerio Tinajas llega ya a todas partes del mundo donde se habla el idioma de Cervantes. Y en todos esos países, afortunadamente, hemos tenido la gracia de haber compartido el Evangelio jurídico del reino a muchas personas. Hemos compartido el Evangelio jurídico con personas de Canadá, Estados Unidos y México, Guatemala, El Salvador y Honduras, Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana, Puerto Rico, Cuba y Haití,
Panamá, Colombia y Venezuela, Ecuador, Perú y Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay, Argentina y Chile. En todos estos países de forma personal hemos mostrado el Evangelio del Reino de Dios. Hemos llegado también a algunos países de Europa, hemos llegado a Arabia, hemos compartido el Evangelio con gente de Australia y también hemos llegado hasta África, precisamente con el mensaje del Reino de Dios. Y en ello seguimos trabajando, estimado oyente, para que la gente entre al reino de Dios y luego un día entre al maravilloso reino de los cielos y sean librados del reino del tormento eterno. Ahora, con todo esto dicho, la pregunta reflexiva sería: ¿en qué reino está usted viviendo, estimado oyente? ¿Está usted en una iglesia donde se viven los valores del reino de Dios? ¿O está usted en un lugar donde se vive el reino del mundo camuflado del reino de Dios? ¿En qué reino está viviendo usted como súbdito, estimado oyente? ¿Está usted metido en el reino de la religión? ¿Está metido en el reino del mundo? ¿O simplemente usted está metido solo en su propio mundo y su propio reino personal? ¿Está usted siendo reinado por el Señor Jesús? ¿O usted es su propio rey? ¿Se está dejando reinar por Dios? ¿Por algún hombre? ¿O por usted mismo? ¿En qué reino está usted viviendo y bajo qué reinado está usted viviendo, estimado oyente? Pasemos ahora al análisis y comentario de la segunda etapa, la segunda frase, el reino de los cielos. El reino de los cielos es nuestro gran sueño, estimado oyente, prometido por el Señor Jesús y por toda la Biblia. El reino de los cielos es la esperanza maravillosa y el alivio eterno ante tanta tribulación e injusticia en este mundo. El reino de los cielos es la gran culminación y realización del hombre en su plenitud máxima como un regalo de Dios al hombre. El reino de los cielos es un tema muchas veces tocado con emoción en este canal. El reino de los cielos es un reino material, literal, inimaginable, mejor aún que cualquier tema de ficción. El reino de los cielos será visible, audible y tocable. En ese reino, como muchas veces hemos dicho en el canal, el hombre tendrá unas capacidades únicas en su cuerpo nuevo para poder comprender, diseñar y recorrer todo ese reino infinito donde la imaginación ahora no puede llegar ni la retina puede ver. La misma Escritura lo dice: lo que ojo no vio ni puede ver, lo que oído no oyó ni nunca pudo oír, y lo que la mente nunca pudo imaginar, ese es el maravilloso diseño físico que el Señor Dios ha preparado para el hombre en el reino de los cielos. Si este diseño de la Tierra y el universo estropeados nos asombra y son maravillosos, imagínese, estimado oyente, entonces cómo será conocer y recorrer ese universo de universos, ese cielo de los cielos. El diseño del Trino Dios en el Consejo Eterno fue hacer un reino material para que uno de ellos, el Hijo, viviera físicamente con los hombres para siempre. Por eso, Jesús no solo diseña el Evangelio para salvar al hombre, sino que diseña también un cuerpo para sí mismo y luego diseña un cuerpo especial para los hombres convertidos, para vivir y estar junto con ellos en ese lugar físico maravilloso que es el reino de los cielos. Un lugar infinitamente perfecto, un lugar material, un lugar de justicia, felicidad y paz eterna. La manifestación plena del reino de Dios es el reino material de los cielos, donde la segunda persona de la divinidad, el Hijo, reinará físicamente con los hombres en felicidad perpetua, en un universo material donde todo el máximo poder, ingenio y arte del Señor Jesús serán manifestados y dados como regalo a su esposa la Iglesia, que en la tierra vivió el reino de Dios. Todo aquel que entre y viva el reino de Dios en la tierra recibirá un día entrada en el reino de los cielos.
Esa es la esperanzadora promesa bíblica por medio del Evangelio que predicamos hace más de 30 años. En el reino de los cielos, estimado oyente, hay puestos, hay administración, hay actividad, hay responsabilidades según haya vivido el convertido aquí en el reino de Dios. El reino de los cielos es un reino de actividad, no es un reino de tocar el arpa en una nube como nos insinúa la religión. No. Nada más lejos de la realidad. El reino de los cielos es un increíble reino de movimiento porque Dios es un Dios de movimiento. Y todo lo hizo con propósito de movimiento. El átomo se mueve, la célula se mueve, la galaxia se mueve, el universo se mueve, los pensamientos se mueven, todo se mueve. Y el reino de los cielos es un lugar futuro de constante movimiento. Dios mismo siempre se mueve. Dios es un Dios de movimiento e imprimirá esa impronta de movimiento en su reino de los cielos. El reino de los cielos será un reino de movimiento, un reino dinámico, un reino de actividad, creatividad, aprendizaje y traslados. Todo eso que llevamos dentro como algo innato, puesto por Dios en el hombre, eso es lo que tendremos en grado superlativo en el reino de los cielos. Allá no habrá aburrimiento, estimado oyente. No habrá repetición, no habrá corrupción, no habrá dolor, ni temor, ni injusticia, ni cansancio, ni muerte. No habrá pecado, no habrá hombres malos, no habrá enfermedad, no habrá políticos, no habrá pastores corruptos, no habrá bancos, no habrá que dormir, no habrá suciedad, no habrá dolor, ni frío, ni calor. No habrá nada de lo triste que hay en este triste mundo. El reino de los cielos es la esperanza maravillosa y entusiasmante que da el Evangelio. Un reino gobernado por el Rey, el Señor Jesús, el Señor del reino, el Señor del Evangelio. Al decir reino de los cielos, inferencialmente, se nos está diciendo que es un solo reino, pero con varios lugares en ese reino. La frase dice reino y está en singular. Sin embargo, cielos está en plural, así que combinando todo junto, reino de los cielos, sale algo inimaginable. Un maravilloso mundo con una estructura de gobierno de un reino perfecto, con un rey perfecto, pero con muchos lugares infinitos y perfectos, lugares inacabables, para conocer, para visitar, que solo de pensarlo ya asombra. Ya hemos dado algunas pinceladas sobre el reino de los cielos en varios vídeos del canal, y sobre todo uno que le recomendamos escuchar, titulado Resurrección y Reino. Siempre que hablamos del reino de los cielos, nos inspiramos al máximo en el guión para tratar de ir más allá de la imaginación, anhelando tener palabras suficientemente intensas y lo más cercanas posibles a esa realidad futura para entusiasmarle a usted, estimado oyente, con ese reino de los cielos y desligarle a usted de este reino, de este triste mundo de vanidad, deseando cuanto antes que llegue ese mundo perfecto de felicidad en compañía del ser más hermoso, más agradable, más cercano y más precioso, el Señor amado, el esposo, el Señor del reino, el Señor del Evangelio. Señor, venga a tu reino. Ahora, en oposición al maravilloso reino de los cielos, está su opuesto, el horrible y terrible reino eterno de fuego, oscuridad y tormento. Para ir al reino de fuego, usted no necesita hacer nada. Desde que usted nace, ya va directamente al reino de las tinieblas, excepto que usted use su razón, use la conciencia, use su libre albedrío y entonces desvíe ese destino que usted tiene si se convierte por medio del Evangelio. Eso evitará que usted acabe el viaje de su vida en el abismo de fuego eterno que usted merece por sus pecados. Por eso estamos aquí, para que desvíe su destino, desvíe su camino, se cambie de reino y se convierta al reino de Dios por medio del Evangelio, para estar un día en el maravilloso reino de los cielos y escapar del reino de las tinieblas.
Mateo capítulo 7 versículo 21 dice: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que entrará solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, ¿cuál es la voluntad del Padre? Bueno, la voluntad del Padre es que crean en el Hijo. ¿Y cuál es la voluntad del Hijo? Pues la voluntad del Hijo es que todo hombre crea en el Evangelio del reino del Hijo. ¿Puede ver la cadena, estimado oyente? Hoy hay miles de personas gritando, Señor, Señor. Personas muy morales cantando, Señor, Señor. Pero no entrarán al reino de los cielos porque no se han convertido por medio del Evangelio del Señor del reino. Por lo tanto, por muy religiosos que sean, por mucho que canten, Señor, Señor, no entrarán en el reino de los cielos porque no han entrado por el lugar correcto al reino de Dios. Han entrado a una congregación, han entrado a una denominación, han entrado a cantar en la iglesia, han entrado a un coro, han entrado a un circo, han entrado a un lugar donde hay showmans, han entrado a un ministerio de alabanza, pero no han entrado al reino de Dios por medio de la puerta del Evangelio. Así que, estimado oyente, usted que canta cada domingo o todos los días en la iglesia, Señor, Señor, le ruego que reflexione esto. Márchese de esas iglesias donde el rey es el líder. El rey es el apóstol, el rey es el profeta, el rey es el milagrero de turno, y la iglesia se parece más bien a un club del mundo que a una reverente iglesia del reino de Dios. Márchese de ahí, estimado oyente, por mucho que ahí digan, Señor, Señor. Mateo capítulo 23, versículo 13, parafraseado, sería así. ¡Ay de vosotros, líderes hipócritas, que cerráis la puerta del reino de los cielos a los hombres! No entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren entrar. ¿Se da cuenta qué pasaje tan intenso y actual que podríamos aplicar perfectamente a cualquier iglesia, líder y denominación del día de hoy? Miles de pastores evangélico-cristianos y miles de sacerdotes católicos romanos de hoy no entrarán al reino, ni tampoco permiten entrar a la gente al reino. Para ellos va esta parte del mensaje. Podríamos redireccionar el texto de Jesús leído así. ¡Ay de vosotros, sacerdotes católicos romanos, que engañáis a la gente con vuestro reino religioso de idolatría y falsa doctrina! ¡Ay de vosotros, pastores evangélicos falsos, sensacionalistas y materialistas de negocio de la religión, llenos de toda codicia y falsa doctrina! Así está este mundo de iglesias, estimado oyente, el mundo de iglesias y el reino de las iglesias del día de hoy. Alguien tiene que decir estas cosas. En conclusión, hay 4 reinos, 2 en la tierra, el reino de Dios y el reino del mundo, y 2 reinos en la eternidad, el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. ¿En qué reino está viviendo usted ahora mismo? ¿Y en qué reino ha decidido vivir en la eternidad, estimado oyente? El Señor Jesús vino a hablarnos de cómo entrar al reino de Dios por medio del Evangelio, tal como vemos en Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Jesús tan pronto inicia su ministerio, lo primero que hace, su primera prédica, no es hablar de prosperidad, ni de buena vida ahora, ni de dinero, ni de pactos, ni de bendiciones, ni tampoco habla a la gente de la oración de fe para entrar al corazón. Por lo tanto, aprenda del modelo del Maestro, estimado predicador oyente, porque si usted enseña la oración de fe, no está haciendo entrar a la gente al reino de Dios. Renuncia a la oración de fe, retráctese de la oración de fe, no crea ni enseñe esa falacia de aceptar a Jesús en el corazón, porque eso es un invento y es un engaño que lo lleva a la condenación. Ahora, para terminar, para entrar al reino de Dios, que luego le dará acceso al reino de los cielos, usted necesita entrar por la puerta estrecha, dando los 2 pasos que Jesús, el Rey, mandó obedecer a todo hombre en Marcos capítulo 1, versículo 15. Primer paso para entrar al reino. Todo hombre debe humillarse ante Dios y debe reconocer de forma concreta sus pecados pasados y abandonar sus pecados presentes. Reconocer
y abandonar son las dos partes de la primera condición. Segundo paso para entrar al reino. El segundo paso tiene varias partes, así que, por favor, preste atención. Primero, el hombre debe reconocer ante Dios que merece recibir la justicia divina por sus pecados cometidos en su vida. Segundo, el hombre debe creer que esa justicia le cayó al Señor Jesús en la cruz, el lugar donde Dios descargó su justicia para no descargarla sobre usted. Y tercero, todo hombre debe apropiarse por la fe de esa justicia caída sobre el Señor Jesús. Reconocer, creer y apropiarse son las tres partes de la segunda condición. Así que, le invitamos, le sugerimos, le animamos, estimado oyente, a que vaya a su habitación y allí, en sus rodillas, si su salud se lo permite, descalzo en señal de reverencia y en sus palabras, obedezca hoy esos dos pasos para su salvación. Primero, haga memoria de sus pecados pasados y luego reconózcalos delante de Dios uno a uno. Recuerde que a Dios le vale que usted reconozca los pecados que se acuerde de forma concreta y Él se lo tomará como si usted le hubiera reconocido todos los pecados de su vida. Eso se llama la doctrina de la parte por el todo. Por supuesto, decida también abandonar sus pecados que esté cometiendo en el tiempo presente. Todo esto sería el primer paso. Segundo, usted debe apropiarse por la fe de la justicia divina caída sobre el Señor Jesús, justicia que debería caerle a usted por sus injusticias. La fe es como una mano de goma que se extiende hacia el Calvario y se agarra de esa justicia caída sobre el Señor Jesús para hacerla suya. Ahora, cuando todo hombre da estos dos pasos con su libre albedrío, entonces Dios le concede el pasaporte para entrar al reino de Dios y un día al reino material y visible de los cielos. Con esos dos pasos, todo hombre obtendrá el perdón de sus pecados y entrará a esa eternidad maravillosa y física que es el reino de los cielos, como dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 11. De esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Y hasta aquí, estimado oyente, con el nuevo mensaje del día de hoy, el reino de Dios y el reino de los cielos. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho es suficiente para su reflexión. Si tiene preguntas del tema, escríbanos. ¿Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad entusiasmante del tema de hoy? Nikos Ricoy, pastor bautista y expositor bíblico del Ministerio Tinajas, desde aquí en España para todo el mundo hispanoamericano. Será entonces con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo encuentro con la verdad, aquí, en nuestro habitual programa Encuentros.